Bueno, en esta sesión solitaria, estas sesiones clandestinas que hemos inaugurado la semana pasada con el querido Luciano Pedro, que esta vez no está. Y bueno, pensé que iba a contar con mi fiel escudero, que es el operador, uno de los cráneos de todo esto. Pero da la casualidad que cada vez que queremos grabar juega River. Así que estoy solo una vez más. Hay algunas anotaciones que hice, algo para llenar este espacio vacío, para que no sea un silencio eterno. Y voy a volcarlo en algo que es sencillo, que va del lado artístico, que es lo que me pasa con lo que son las series o el cine, o algo en particular que me conmueve. Cuando una historia está bien contada, me pasa con los libros también, me ha pasado con algunas canciones. Cuando algo está bien hecho, me conmueve y me llega a tocar lo que es la fibra más íntima. Hace ya algún tiempo que, por distintas razones, no es que me volví un cinéfilo ni nada semejante, pero sí pude llegar a apreciar distintas cuestiones audiovisuales y también en los textos que comparten y en la lírica y en cómo acoplan una banda sonora. Y hay una serie que termina hace muy poquito que, como toda gran obra, lo primero que me dejó fue una sensación de vacío. Esto lo conversaba con amigos, con colegas, de cuando algo realmente te conmueve, algo que está bien hecho, llega a su fin, y más si lograste conectar con alguno de los personajes. No siempre es el protagonista, en este caso de esta serie que yo terminé, sí fue, pero me ha pasado con otras que no. Voy a un caso de una serie que estuvo, por lo menos en auge hace varios años, y que finalizó mientras estábamos todos en pandemia, en el año 2021. Hablo de Vikingos, una serie que resistí bastante tiempo porque me ha pasado con otras como Game of Thrones o, bueno, La Casa de Papel, después la terminé viendo y no era para tanto. Pero Vikingos, como tenía todo su público y toda su gente de esto es lo mejor que vas a ver en tu vida, me pasó con Breaking Bad también, eh, la miraba de reojo, decía, nada, está bien, te agradezco. No por hacerme el raro ni el distinto, pero me joden mucho los fanáticos o fundamentalistas de algo. Y con Vikingos empaticé con un personaje que era el obispo Edmund. No llega a ser ni siquiera un personaje secundario. Pero me trastocó la historia y el final de él. Recordamos, o aquellos que hayan visto, no, quizás no Vikingos por completo, pero sí que hayan visto algún capítulo, la serie gira en torno a Ragnar Lodbrok, que es el primer vikingo que empieza a navegar y a descubrir otras fronteras como conquistador, ¿no? Junto a su hermano Rollo se embarcan y llegan a lo que son las tierras británicas y en esas primeras 4 temporadas son las cruzadas que tienen los vikingos contra los británicos y cómo van también ese tira y afloje que tienen los vikingos en sí por el poder, básicamente, y cómo la ambición y la avaricia los empiezan a corromper. Sobre todo las 4 primeras temporadas se basan en eso y el auge de los vikingos, la edad dorada. Después se empieza a decaer cuando llegan los hijos de Ragnar Lodbrok al poder, esto ya pasados 2 décadas. Y bueno, hoy día está la serie Valhalla, que ya sería la decadencia absoluta de los vikingos y el fin justamente de su era. Este obispo Edmund, que fue el personaje con el cual empaticé, como decía, un personaje recontra secundario, casi no de reparto se podría decir. Es un personaje que aparece en la 5ª temporada, ya con el protagonista Ragnar fuera de la serie. Y como ha pasado con otras series, cuando empiezan a sacar a sus personajes principales o a sus actores, quienes los encarnan, empiezan a perder cierta popularidad. Este obispo Edmund estaba enamorado de la Gerta. La Gerta era la doncella, la esposa de Ragnar. Después ellos terminan, obviamente, bifurcando sus caminos, pero aún así ella siempre fue su gran amor. Pero bueno, como en esos tiempos, y sobre todo su
su manera de vivir, no era algo, estamos hablando del año 900, ¿no? Eh, la cultura vikinga en sí no tenía lo que es, bueno, no era que estaba solamente una persona con otra, sino que estaban varios con varios y estaba todo bien. El tema es que, bueno, en esta serie la tuvieron que adaptar un poco a nuestros tiempos y más allá de que está hecha por History Channel, trataba de mostrar este amor entre Ragnar y la Gerta y este amor que superaba los tiempos y demás, más allá de que cada uno haya tenido sus aventuras. En estas aventuras aparece el obispo Edmund, justamente él se enamora de la fiereza de la Gerta, de esta guerrera que con su fiereza, con su actitud, con su arte a la hora de luchar, conmueve a este obispo corrompido, un obispo que obviamente por la iglesia él no puede tener relaciones cárnicas con sus seguidores y se montaba todo lo que caminaba porque era un tipo que estaba corrompido. De hecho era un obispo guerrero que empieza a dudar de su Dios y de sus ideales cuando se enamora de la Gerta. En este trajín de esa quinta temporada, que es donde aparece este personaje, esta breve aparición, él pone en duda su fe, pone en duda sus creencias, pone en duda todo por lo cual fue enseñado y criado, y lo hace por amor, lo hace también por esta figura tan fuerte, como decíamos, de la Gerta, eh, que era algo más que una atracción por todas las virtudes que marcamos anteriormente. Había algo más, y el obispo lo identificaba, pero no podía saber con exactitud qué era eso. Y bueno, en una de las batallas este personaje duró muy pocos capítulos. El obispo, ya sabiendo que se acercaba a su final, empieza a gritar como llorando, te amo la Gerta. Y la cámara se queda haciendo un plano, un contrapicado, y mientras la luz empieza a posarse sobre su rostro, en lágrimas, sobre las flechas que van atravesando su cuerpo, él admite o comprende que no va a ir al cielo en el que creía porque está enamorado de una pagana, y eso justamente hace que en el último suspiro, que él podría haberse arrepentido de decir mi fe en Dios es plena y me voy con él, grita que ama a la Gerta, grita que realmente su pasión y todo su sentir es más fuerte que la fe y la crianza que tuvo hasta su último suspiro. Y esa escena, esa situación, personaje que pasó de largo cada vez que lo hablo con alguien que vio la serie, me dicen, ¿de quién me estás hablando? Y a mí me atravesó. Y fue una de las primeros contactos que tuve con un personaje que me llegó a talar tan hondo y en querer saber más de su historia de vida real y después repasar la serie y ver algo más de él. Y ahí empezó ese viaje, ahí empezó esa aventura que después fue con otra serie muy poco conocida o no tan popular, no tuvo su repercusión porque sé que es una serie difícil. Estoy hablando de Altered Carbon. ¿De qué va? Altered Carbon tiene 2 temporadas de 10 capítulos. La que recomiendo siempre es la primera, sobre todo por el protagonista que encarna a Takeshi Kovacs. Takeshi Kovacs es un cazarrecompensas de padre eslavo y madre japonesa. Él, bueno, junto a su hermana, son criados en una familia disfuncional. Estamos hablando de un futuro distópico. Esto no especifica nunca el año de la serie, pero estamos hablando de un mundo en el cual, a ver, ¿cómo podría decirlo? Si vieron Blade Runner, bueno, es un futuro bastante parecido. Y en ese futuro, los cuerpos en la parte de la nuca tienen pilas. Esas pilas serían las almas de las personas. Y cuando alguien comete un crimen o comete ciertos arrebatos contra la ley actual, lo que hacen es condenarlos a 200 años, 300 años. Entonces lo van sacando de la pila y en vez de, obviamente si el cuerpo ya perece, siguen guardando la pila para que cumpla su condena. En este futuro distópico tenemos lo que es la gente de dinero, los millonarios o la gente de poder, que son como inmortales prácticamente, porque tienen la posibilidad de comprar cuerpos, los envases, que son muy costosos realmente, y de hecho hay gente que vende su cuerpo y se saca la pila a cambio de mucho dinero para que su familia subsista. O sea, la clase media ahí no existe, estamos casi como nosotros ahora.
Y esta gente poderosa entonces tiene la capacidad de comprar 100, 200 cuerpos y así se vuelven inmortales. Y los pobres, obviamente, en la miseria. De hecho, la gente de poder vive en rascacielos muy a lo supersónico. La familia de los supersónicos, ya le envió Cartoon Network de chicos, sabe de qué hablo. Y la gente vive abajo en la superficie donde está todo putrefacto y venido a menos. ¿Cómo llega Takeshi Kovacs a esto? Bueno, él se convierte en un cazarrecompensas, va de planeta en planeta, contratado obviamente por quien pueda pagar sus servicios, y cuando no trabaja le sacan la pila y lo guardan, por eso también no se sabe la edad que tiene. Él fue entrenado por una guerrera de un planeta desconocido, y bueno, y ahí muy por arriba te cuentan la historia hasta que en los últimos capítulos se resuelve quién es él, por qué hace lo que hace y qué está buscando en realidad. La historia trata de centrarse en resolver un caso de un millonario que fue asesinado. Obviamente el tipo lo matan y no le disparan a la pila. Entonces, después cuando va uno de sus sirvientes, saca la pila, la pone en otro cuerpo, entonces él contrata a Takeshi Kovacs para resolver su asesinato. Esto se desvía un poco de foco, o sea, los primeros capítulos van de eso, pero la intención de Takeshi es encontrar a su maestra, porque él se enamoró de ella. El tema es que, obviamente, son pilas que van vagando en cuerpos y en mundos distintos. Entonces, mientras van avanzando estos 10 capítulos, que es ahí donde a mí me trastoca y digo, mirá vos, acá hay otra obra, otro mensaje que va por detrás de todas las luces, los disparos y todo lo que nos quiere mostrar, que yo creo que, quieras o no, es lo que ha querido mostrarnos su creador. Y es un mensaje muy sencillo. Él quiere mostrar que más allá del paso del tiempo, del paso de las batallas que van teniendo, de las galaxias que van recorriendo, de los planetas que hay, él sigue siendo un alma que está tratando de buscar a su amada, a su amor eterno. Y como es con esto de las pilas, ellos vencen lo que es el paso del tiempo, se vuelven casi inmortales como esta gente de poder. Él termina esta temporada, como le estoy diciendo, no estoy spoileando nada porque me posee en esa historia que es menor a la historia principal de la serie. Pero él básicamente la intención que tiene es seguir resolviendo casos y tratar de en algún momento poder llegar a este amor que la cautivó. Ya no sabe hace cuánto tiempo, ya no sabe ni cómo la va a encontrar, porque obviamente ellos van cambiando de cuerpos constantemente y van cambiando de lugares. Ahí hay otro personaje, Takeshi Kovacs. Lo sumo al obispo Edmund. De personaje que me trastoca, digo, che, qué bárbaro. Y sentir un vacío tremendo al momento de que termina la serie. Que fue similar a lo sucedido con Breaking Bad. Breaking Bad, otra serie que me jodieron años y años con que era la mejor serie que iba a ver en mi vida, la mejor serie de todos los tiempos. Y dicho y hecho, fue no sé si pero que está en el top 3 seguro de las mejores series que vi en mi vida. Breaking Bad, no sé, a ver, es raro ya explicarlo, a esta altura la mayoría lo ha visto, pero estamos hablando de un profesor con una enfermedad terminal, un cáncer, que pese a sus conocimientos, de estar sobrecalificado para el puesto de docente que tiene, se encuentra con un inconveniente que tienen muchos en ese presente de Estados Unidos, que es no alcanzarle tener un trabajo honrado para medianamente vivir bien. Y está abocado en deudas y en problemas, sobre todo monetarios, ¿no? Entonces, una vez que se entera de esta noticia, de que le quedan pocos meses de vida, decide corromper todos los ideales y toda la buena vida que pregonó, porque eso no lo llevó a ningún lado. De hecho, lo dejó así, enfermo, triste, solitario, viendo cómo su familia va a quedar en la nada una vez que él muera, ya que es el único sostén de su esposa, su hijo discapacitado y un bebé que está por nacer, que eso se enteran después. Y junto a Jesse Pinkman, que es el coprotagonista, alguien que es una wild card, como le dicen en las series allá en Estados Unidos, que son las cartas salvajes. Estos personajes que vienen, generan caos y después se van y nunca tienen un accionar preciso, ¿no? Nunca tienen un sentido de por qué hacen las cosas, simplemente
son caóticos y llevan caos a todos lados. Jesse Pinkman es justamente un poco de eso. Ahora, ¿qué pasó con Breaking Bad? Para no irnos en detalles y decir el por qué, porque ahí no fue un personaje, fue el todo. Todos los personajes, de los principales hasta los más pequeños, tenían un porqué, un trajín. De hecho, cada capítulo está craneado para que si vos lo ves de manera suelta no tiene mucho sentido, pero si vos ves la obra completa, te vuela la cabeza, te vuela la tapa de los sesos. De hecho, son 5 temporadas que ninguna está de más y si alguna no estuviera, no sería completa la obra. La obra es perfecta así como está, una obra de arte. Y ahora sigue con Better Call Saul, que, bueno, está por estrenar la última temporada. Pero ahí ya estaba, como les decía, con esta sensación, después de ver Altered Carbon con Takeshi Kovacs, después de ver Vikingos y este Obispo Edmund, de decir, ¿qué me está pasando? Que estoy empatizando tanto con algunos personajes que no tenemos nada que ver. Y ahí fue cuando encontré esta última serie, ya estamos hablando de un anime. Este anime se llama Cowboy Bebop, un anime del año 96 que, a ver, de chico lo había visto muy por arriba, porque la verdad la trama era un poco adulta y obviamente no entendía de qué iba y me quedaba con las luces, los tiros. Es una serie que trata el lejano oeste pero situado en el espacio. Es el año 2071, nuestros héroes o nuestros personajes con los cuales vamos a seguir 26 episodios trabajan como cazarrecompensas pero en el espacio. Igual esto siempre está musicalizado con el blues y el jazz y a veces agarran algunos punteos de guitarra simulando que es el lejano oeste. Esta última serie, esta última obra maestra que vi, me dio la respuesta de todo lo que me pasó con las series y personajes anteriores. Fue finalmente cuando encontré la respuesta a todo esto que me pregunté por varios años. Pero para ello te voy a dar un contexto. Cowboy Bebop, el protagonista, se llama Spike. Estamos hablando de alguien que no puede escapar de su pasado. En los primeros minutos del primer episodio nos muestran un tiroteo, como si, bueno, él está involucrado y parece, aparentemente muere. Después, obviamente, nos muestran que no, porque si no, no habría serie. Y en ese tiroteo está involucrada una mujer rubia, no sabemos su nombre. El capítulo después comienza, él hace una especie de presentación, una voz en la mente, y empieza a hablar de que él ya murió y que en este volver a nacer, el volver a sentirse vivo, está tratando de encontrar su rumbo. Junto a su compañero van en una nave, obviamente, por los espacios y van resolviendo casos. Pero en realidad, el trasfondo de todo esto es que él quedó atrapado en ese pasado y lo peor es que no evoluciona el personaje, él no quiere escapar de ese pasado. De hecho, la serie, a diferencia de las series que vemos hoy día y las que creo que anteriores a esa, siempre tratan de mostrarnos al protagonista cómo evoluciona, cómo mejora, cómo crece, cómo uno va creciendo con el protagonista. Y en este caso es al revés. Spike involuciona. Mientras su entorno, sus compañeros van creciendo, van mejorando, van dejando su pasado atrás o lo van resolviendo. Voy a hacer una breve introducción con respecto a Jet. Jet es el compañero de él, muy similar la historia, tienen un viejo amor que dejan atrás y la historia de Jet es así. Él tuvo una historia con una mujer, él era un policía que hace y deshace, que decide por los dos, ¿no? Por en la relación. En un momento la mujer desaparece, le deja una carta y le deja un reloj de mano. Jet no entiende por qué ella se va, piensa que la secuestraron, piensa cualquier cosa y por muchos años jamás supo de ella y conservaba el reloj con la idea de si un día el reloj se para es porque ella ya dejó de existir. Bueno, esto no sucede, de hecho después se reencuentran y en ese reencuentro él la abraza y espera una respuesta, a ver qué fue lo que pasó, quién te llevó, quién te hizo algo, por qué nunca supe más nada de vos. Y ella en realidad le dice que él era alguien demandante y que decidía siempre por los dos y nunca le dejó un poder de decisión que ella necesitaba tener. Y en esa falta de igualdad decidió irse. Y la mejor manera fue esa porque no supo hacerlo de otra, que de hecho si se quedaba a hablarlo y enfrentarlo, seguramente no se iba a ir
y no iba a llegar a ninguna respuesta positiva porque él no estaba dispuesto a nada de ello. Así que él, comprendiendo eso, se ríe, se marcha, entiende que una relación de dos tiene que haber dos partes, obviamente, que si uno quiere y el otro no, no funciona, no se puede. Entonces se despide, agarra y tira el reloj al mar, ya como en señal de que, evidentemente, esa historia terminó. Pero no es el caso de Spike. Él, atrapado en ese pasado, va toda la serie tratando de, recordando esta chica llamada Julia, que también explican que fingen esa balacera del primer episodio porque él estaba involucrado en la mafia y que si ellos estaban juntos jamás los iban a dejar con vida. Entonces ella finge asesinarlo para que él pueda rehacer su vida y ella, bueno, seguir atrapada ahí. Esto se resuelve en la última sesión, en el último episodio. Ellos se reencuentran, ella la busca en realidad a él. Y le dice, bueno, por favor, esta vez ella fingir su muerte y rehacer su vida juntos. Cosa que lamentablemente no sucede. Y bueno, justamente por eso es el final de la serie. Hice algunas anotaciones con respecto a eso para poder darle forma y poder finalmente explicar esto que le di tantas vueltas. Hay una conversación que tienen en el último capítulo Jed y Spike en un bar. Jed le dice, ¿escuchaste esta historia? Un hombre se lastima la pierna durante una caza. Está en medio de la sabana, sin medios para tratar la herida. La pierna se pudre y se acerca a la muerte. En último minuto lo recoge un avión. Mira hacia abajo y ve una tierra de color blanco puro, brillando a la luz. Es la cima de una montaña nevada. La montaña es el Kilimanjaro. Mientras mira hacia abajo, siente que la vida se va de él y piensa, ahí es a donde me dirigía. Spike le responde, ¿y? A lo que Jed insiste, odio historias como esas. Los hombres solo piensan en el pasado justo antes de morir, como si buscaran frenéticamente pruebas de que estaban vivos. Spike asiente con la mirada, mira hacia abajo. Jed insiste, dice, da la vuelta hacia atrás. Me dijiste cuando nos conocimos que eras un hombre que ya había muerto una vez. Olvida el pasado, ¿sí? Spike hace un silencio incómodo, a lo que arremete. Había una mujer. Por primera vez en mi vida vi a una mujer realmente viva. Eso es lo que creí. Ella era una parte de mí que había perdido. Ella es mi otra mitad que había deseado. La escena se corta con un tiroteo y demás y dejan esa conversación bastante en el aire. Esto luego continúa, ya con la suerte echada, ya con Julia, con su final trágico. Y Jed, obviamente, en todo lo que va del episodio no sabe nada de Spike, de todo esto, hasta que Spike aparece, con una cara cansada, entregada. Vuelve a lo que es la nave. Le dice, ¿alguna vez escuchaste esta historia? Había una vez un gato con rayas de tigre. Este gato murió 1.000.000 de muertes, revivió y vivió 1.000.000 de vidas. Y era propiedad de varias personas que realmente no le importaban. El gato no tenía miedo de morir. Entonces, un día, el gato se convirtió en un gato callejero, lo que significaba que estaba libre. Conoció una gata blanca, los dos pasaron sus días juntos, felices. Bueno, pasaron los años y la gata blanca se debilitó y murió de vejez. El gato con rayas de tigre lloró 1.000.000 de veces y luego murió también, excepto que esta vez no volvió a la vida. Jed, que está fumando su cigarrillo, le dice, sí, es una buena historia. Spike responde, odio esa historia. ¿Qué? Le dice Jed. Nunca me gustaron los gatos, insiste Spike. Lo sabes. Jed le dice, sí, es verdad eso, y empiezan a reírse a carcajadas. Es una risa nostálgica, es una risa de despedida. De hecho, Jed la interrumpe en un momento porque no entiende por qué le cuenta la historia un poquito a la inversa de lo que había contado al inicio del episodio. Le dice, Spike, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué? Le responde. ¿Es para la chica? Spike se queda. Está muerta. No hay nada que pueda hacer por ella ahora.
Y esto es verdad. Julia está muerta, Spike no puede hacer nada por ella, pero no disminuye el impacto que Julia tiene en todos los eventos que están a punto de suceder. Jed justamente entiende esto. Al enterarse de la muerte de Julia, tiene una reacción resignada pero devastada. Jed sabe exactamente lo que significa para Spike. En este caso sería su gata blanca, la que está muerta. Eh, Después, bueno, los desenlaces de la serie se da, el final de Spike. Spike en toda la serie, en todos los episodios, siempre busca lo mismo, es seguir e insistir en tentar a la muerte, para realmente sentirse vivo. Eh, de hecho, hay varios personajes femeninos que van pasando en lo que es la serie y le van haciendo saber esto. O sea, hay una chica que es parte de esta tripulación que se llama Fate Valentine, que antes de que se marche a esta última batalla le dice que no vayas, es una locura, vas a morir, es un suicidio. Una frase textual que le dice es: los hombres solo piensan en el pasado justo antes de su muerte, como si estuvieran buscando frenéticamente prueba de que estaban vivos. Y Spike le responde: yo no voy ahí para morir, voy a averiguar realmente si estoy vivo. Tengo que hacerlo y es necesario. Empieza a sonar una canción. La banda sonora de esta serie igual es increíble, la voy a poner ahora al final de esta grabación. Y no sin antes, justamente cuando Spike se está marchando de esta conversación con ella, y ya cierra lo que es el capítulo y la serie en sí, la cámara empieza a enfocar el ojo izquierdo de Spike. El ojo que ve el pasado, justamente. La letra de la canción empieza a sonar. Spike empieza a recordar a Julia. Piensa en la primera vez que la vio. Piensa cómo la cautivó su belleza. Piensa en un momento en el que hicieron el sin respeto. Y lo más importante, recuerda cuando Julia lo acuñó en sus brazos y lo dejó descansar ahí. Que fue lo que este personaje buscó toda la serie. Un descanso para toda esta aventura. Y ahí cuando termina la serie y cuando finalmente Spike encuentra su desenlace, se revela su destino, es que comprendí lo que me sucedió con el obispo Edmund, lo que me sucedió con Takeshi Kovacs y después me sucedió con Spike. Todos compartían algo, todos tenían algo en común. Y era un amor que nos toca, nos trastoca, nos lleva. Y ahí está la diferencia entre algunos hombres, o algunas personas en realidad, esto va más allá del género. De cómo algunos no pueden superar ese amor que los atravesó y que los cautivó y marcó. Y se quedan estancados en el tiempo, se dejan estar. Porque el tiempo avanza por fuera, pero en sus cabezas en realidad están ahí, como en un letargo eterno. De esas personas que ya no están y que, a menos que hayan muerto obviamente, están haciendo su vida, probando otros amores, otras experiencias, viviendo básicamente. Y es lo que no pudieron hacer estos personajes. Y ahí empaticé. Y ahí entendí que por muchos años, por lo menos ese Martín de 20 y pico, era un eterno romántico nostálgico de eso. De que siempre estaba pensando en la persona que había quedado atrás y no la que estaba en el momento. Por eso siempre digo que los amores de mi vida o las personas que estuvieron conmigo o tuvieron que bancarme, siempre se llevaron lo que quedaba. A veces lo he querido explicar y ahí me han caído a la yugular, pero básicamente es eso. No es que les estaba amando a medias, sino que en cada historia, en cada persona con la que he estado, una vez que terminó, una parte de mí terminó ahí también, y una parte de mía se fue con esa persona. Pero, por suerte, ya hace algún tiempo, será la madurez o las canas que tengo en la barba, me enseñaron que esa eterna nostalgia, ese recuerdo gris que mantiene a uno estancado, un día se tiene que ir. Porque si no,
las personas que siguen pasando y nos siguen acompañando, van a seguir con ese ciclo. Porque mientras yo con un ojo voy a estar mirando el presente, con el otro voy a seguir lamentando el pasado, lo que no fue. Y no hay nada peor que el que no fue. Pero ya está. Así que Spike, Takeshi, Obispo Edmund, muchas gracias por todo, pero yo me bajo acá.
beats inside.